¿Cómo terminé aquí? Pensé después de ver algo que nunca pensaría ver. Eso pensé antes de desmayarme y ver mi pasado en una especie de flashback. Todo empezó cuando estaba en la cabaña de mi abuela, la cual está situada en una hermosa pradera cerca de un bosque. Es una de las pocas propiedades de la región que están limitadas con un bosque que era un parque nacional, quiero decir que no había sido tocado por el hombre de ninguna manera. ¿Quién sabe qué clase de criaturas podrías encontrarte por allí? Cuando era pequeña nunca me acerqué a él. Mi abuela no me dejaba nunca, ni hablar de mi mamá. Según ellas era muy peligroso. Entonces al paso de los años entre las dos, me enseñaron un poco de la fauna y qué era de lo que tenía que temer para asegurarse de meterme miedo. Era más que obvio que en el bosque hubiese leopardos o serpientes que me puedan perjudicar y atentar contra mi vida. Eso lo entendí en esa época y me mantuve a raya de ese bioma. Sin embargo, no puedes suprimir la curiosidad. Entre más curiosidad sientes hace que un sentimiento de querer ir hacia eso que te provoca, nazca y crezca dentro de ti con desesperación. Tal cual fuera un animal salvaje que quiere volver a su jungla. Y eso fue justo lo que pasó en el colegio. Tomando mi bachillerato en ciencias me puse a soñar despierta. En la inmensidad de pensamientos de los que se puede tener en ese estado, para mí, solo existía ese denso bosque. Incluso eso era más interesante que ponerle atención a las personas que me miraban de una manera extraña. Como juzgándome o compadeciendo a esta pobre alma que vino a parar en un cuerpo defectuoso. Si supones que tengo alguna enfermedad, estás en lo correcto. Pero no te preocupes, no es terminal. De hecho, es como una especie de condición ya que esto no me dificulta en mi diario vivir. Aunque suelo tener episodios de sordera leve, no me impide vivir en paz. Dejando de lado el misterio, resulta que padezco de vitíligo. El vitíligo son lesiones debidas a la pérdida de melanocitos, que son las células encargadas de la pigmentación de la piel, cabello y ojos. Mi piel natural no es tan oscura ni tan blanca, a pesar de ello, mis manchas sí son blancas en su totalidad, siendo muy notables. Esto en parte hizo que algunos de mis compañeros en la escuela me maltrataran por ser diferente. Pero el abuso no duró mucho tiempo, porque los maestros y otros compañeros de mi grado y más altos impedían el acto. Esta reacción fue posible gracias a la introducción de mi padecimiento con anterioridad a los directores de la escuela. Gracias a Dios que tomaron esa decisión y no me dejaran a merced del suelo como cuando una jirafa pare. En la familia no había problema. Eso sí, mis primos más pequeños les llamaba mucho la atención mi figura, como es natural en bebés. La hermana de mi papá siempre le había dicho a mi mamá que no me sobreprotegiera tanto cuando mis manchas surgieron a los 8 años. Yo era un ser humano normal y podía vivir sin problema alguno como cualquier otro niño. Lo único que debía hacer cuidados extra con mi piel. La melanina protege la piel de las quemaduras del sol, y yo, como la dejé de producir en las partes de piel blanquecina, vivo con bloqueador y cremas puestas, como si tuviese un pacto sagrado con ellas. Aún recuerdo aquellos tiempos cuando me quedaba sola con mi tía, cuando mis padres trabajaban hasta tarde en una compañía de barcos. Desde que los ascendieron a ambos por buen servicio, no tenían mucho tiempo para quedarse en casa conmigo. No te preocupes. Ellos se lo pierden por trabajar en la misma cosa. Decía siempre cuando empezaba a deprimirme, o me quedaba pensando en la nada, como diría ella, en la inmortalidad del cangrejo. Quizás su actitud despreocupada hacia las cosas que tenían remedio, de alguna manera, hacía que mi mente se relajara de las preocupaciones existenciales. Por esta razón mi madre culpaba a mi tía de poner en mi cabeza ideas de aventuras y ganas de salir frecuentemente hacia la naturaleza. Ella solo se echaba a reír y me guiñaba el ojo, y yo seguidamente le devolvía el gesto. La razón es porque ella me llevaba a escondidas a sus viajes de trabajo, donde incluía visualización de aves con amigos, recolecta de especímenes vegetales en selvas y control de equinodermos como erizos de mar, estrellas serpiente y anémonas. Como te has dado cuenta, estas actividades se hacen a merced del sol. Pero mi tía nunca había sido irresponsable conmigo. Por eso la única condición que ponía en cada viaje era: tienes que usar bloqueador solar en tu rostro y manos. Y siempre llevar un pantalón y camisa de manga larga. Esa será nuestra regla para nuestras salidas secretas. Cuando mi madre se enteró de mis salidas con mi tía, ella la reprendió en cierta manera, y mi tía,
La escuchó dándole la razón porque comprendía el amor de madre y el instinto de protección hacia mí. Al final, entre mi padre, mi mamá y mi tía concluyeron en que me sacarían bajo aviso previo. Así seguí en las aventuras por toda mi vida de escuela y colegio hasta el bachillerato, que fue cuando hacía mis propias expediciones. Por eso me llamaba tanto la atención el bosque, que estaba próximo a la casa de mi abuela. Nunca le comenté mis planes de explorarlo a mi tía porque quería sorprenderla. Y como es natural en un adolescente que creció con una persona como lo es mi tía, sentía la adrenalina de querer hacer cosas prohibidas. Me refiero más que todo a explorar lugares que eran un peligro en mi niñez. Y en la mira para esta acción era aquel bosque denso. Durante mi estadía en la cabaña de la abuela, me equipé con materiales de exploración y suministros de comida. Sándwiches, una carne en sal, que era una de las comidas preferidas de mi tía, y a mí me ha quedado la costumbre de ella. Y lo más importante, que era la cantimplora con agua limpia. Llevé mi sombrero y bloqueador solar como es de regla y salí afuera donde estaba mi madre con mi abuela atendiendo unas flores del jardín. Al ser las vacaciones de mis padres, aprovechamos el tiempo y fuimos a visitar a la abuela que hacía años que no la veíamos. Mi padre andaba en el auto comprando unos recursos que hacían falta a la abuela. Iré a ver los cultivos de la abuela y andar por allí, mamá, dije. Está bien, pero no te alejes mucho. No quiero que te pierdas. Procura venir antes del atardecer, querida. Agregó mi abuela antes de que me despidiera de ellas. Sin más, corrí por el camino de tierra hacia la colina de cultivos. Era libre. Me desvié rápido hacia el bosque internándome en el más y más. Tallé varias marcas en los troncos para no perderme. Recogí varias bayas y frambuesas que acompañaron mi lonche. Y entonces, empecé a descubrir cosas que no imaginaba ver en ese bosque. Una colina con un árbol solitario se erguía a lo lejos de las copas de árboles. Hermosas vistas hacia lo lejos donde resaltaba el pueblo más cercano. Ojos de agua fría y pura brotando de una pared de piedra. Estos fluían hacia un río turbulento. Seguí río abajo hasta que el terreno enfrente de mí fue tomando forma una ladera escarpada. ¡Qué curiosa formación geológica!, pensé. Rápidamente bajé con cuidado la cuesta, aún tropezando con unas piedras flojas. Para este punto el día se puso nublado, pero no daba indicios de querer derramarse en forma de lluvia. Por lo tanto, seguí adelante con mi expedición. Pasé por un árbol inclinado lleno de musgos y me sentí estar en otro tipo de bosque. Porque ahora en adelante los árboles eran más grandes y densos, por lo que la flora del sotobosque estaba cubierta más que todo de musgos. ¡Guaya!, exclamé y avancé maravillada hasta encontrar una alfombra de musgos. Me senté quitándome la maleta y me revolqué en esa pequeña área. Esto me recordaba tanto a las películas del Señor de los Anillos. Me sentía como todo un hobbit en festival. Hasta que escuché un ruido. Algo estaba en un cuerpo de agua y le estaba haciendo salpicar. Con cuidado me levanté y seguí el ruido. Caminé un poquito ocultándome detrás de unas raíces de considerable tamaño. Cuando el ruido se hizo más fuerte, pensé que de seguro se trataba de un ciervo por la profundidad del sonido. Ojalá fuese un ciervo, porque no he visto ningún animal desde que me metí en el bosque. Ni siquiera una ardilla. Asomándome con mucho cuidado por arriba de estas, me encontré con algo que nunca esperaba ver. Un centauro. O eso creía. Tenía una forma parecida a este, pero su cola dividida en dos y con astas de alce sobre su cabeza no era ni de lejos el típico centauro que verías. Además tenía toda la piel de color negro. Puedo destacar que se estaba quitando una especie de pintura rojo vivo con ayuda del agua. Parecían diseños de una fiesta como los que usan las tribus en rituales de iniciación. ¿Será que? Mi pensamiento se vio interrumpido cuando un crujido de mi parte al pisar una rama me delató. Rápido me escondí detrás del árbol, esperando que no se diera cuenta. ¿Cuál fue mi desgracia que cuando volví a asomarme, él no estaba allí? ¿Cómo fue posible? Solo me tomó un segundo ocultar mi cabeza y asomarme para ver si seguía allí. De pronto, unas pezuñas se clavaron a mis costados. Me cubrí la cabeza inmediatamente, protegiéndome de cualquier cosa que me cayese y me aturdiera gravemente. Tenía miedo, principalmente porque me tenía inmóvil. Sus patas pisaban la tela de mis piernas impidiéndome usarlas libremente. Fue entonces cuando verdaderamente me sorprendí. Él habló con una voz gruesa. ¿Quién eres?
Está prohibido ver a un guerrero en su primera cacería, además es imprudente de que estés aquí. ¿Cacería? No sé de qué me hablas, por favor no me hagas daño. Balbuceé de miedo. No te hagas la ingenua, ninfa, ustedes y nuestra clase hicieron un Su regaño se fue interrumpido al hacerme girar sobre mi posición, descubriendo mi rostro tapados por cabellos blanquecinos. una humana. A pesar de su impresión mantuvo la calma, manteniendo su posición inicial, pero esta vez antes de liberarme me preguntó. ¿Traes cámaras contigo, humana? No, musité quitándome los mechones que estorbaban mi vista. Ahora que lo veo de frente dudé si en realidad fuese un centauro, porque su cara era como un cráneo de alce. Solo que tenía colmillos en el hocico y donde se supone que iban los molares se notaba vacío. Sus piernas traseras tenían 4 grandes garras, como si fueran patas de un cánido. Grandes orejas puntiagudas y una larga crin marrón oscuro salían de la base del cráneo con la piel. Ven. Levántate. Dijo secamente mientras tomaba mis manos con una sola de las suyas y me ayudaba a pararme. Media 60 centímetros por arriba de mi cabeza, era muy alto. Sin miedo a que me vuelva a regañar, miré su tronco y vientre de la parte superior, muy similares al de un humano. Creo que hasta son más fuertes que el profesor de educación física guapo del colegio. Sentí mi rostro arder, muestra que estaba roja como tomate solamente de haberme hecho la idea de un hombre con el torso desnudo. Rápidamente desvié la mirada a otro lado. No pensé que los humanos fueran capaces de notar nuestra desnudez. Eso último lo dijo en son de picardía. ¿Desnudez? ¿Él estaba desnudo? ¿Cómo podría yo saberlo? No. Más importante, ¿cómo terminé aquí? Oh vaya. Se ha desmayado. De cualquier forma, tengo que llevarla a un sitio seguro antes que la noche caiga sobre nosotros.